Hoy toca hablar de la Unión Europea y la corrupción, tema sensible, pero en este caso, ojo, cuidado, porque no es porque haya ocurrido alguna movida en este sentido, no hay ningún caso nuevo de corrupción por el momento, sino que vamos a hablar de esto porque a principios de mayo la Comisión Europea, por primera vez, ojo con esto, propuso penas contra el tráfico de influencias, la malversación o la obstrucción a la justicia. Además, la Comisión Europea, lo interesante de esta noticia es que planteó también que ser político, alto funcionario o policía, por ejemplo, entre otros cargos, sería un agravante en caso de corrupción. Ojo con esto, ¿eh? Así, lo que pasa con esta propuesta, que se publicó el miércoles 3 de mayo, lo que se pretende es prevenir más aún los casos de corrupción y, sobre todo, lo que quiere la Comisión Europea es armonizar, digamos, tener todos un marco común para diferentes delitos de corrupción. Pero para entender bien qué ha pasado, qué se ha propuesto y dónde está esta movida ahora mismo, en qué proceso de evolución, vamos con los detalles. A ver, es cierto que si hablamos de corrupción y la Unión Europea, lo más sonado, diría yo, ha sido el caso del Qatargate, del cual, por cierto, hablaremos pronto otra vez porque hay novedades cuanto menos interesantes, pero eso lo dejamos para otro vídeo. Pero lo que ha pasado es que, más allá de este caso del Qatargate, que ya veremos cómo acaba porque de verdad que tiene mucha tela, lo cierto es que los índices mundiales de corrupción respecto a los Estados miembros de la Unión Europea, si lo miráis, les sitúan en uno de los mejores. Es decir, por regla general, los estados de la UE son los que menos corrupción tienen a nivel mundial. No están todos en el top 1, 2, 3 hasta el 27, ¿vale? Pero están en los top. La verdad, esto es bastante interesante y en buena medida positivo, entiendo yo, para la Unión Europea. Ahora bien, cuidado, no nos engañemos. Esto no quita que la corrupción siga siendo un motivo de preocupación, que siga habiendo corrupción y casos bastante tochos en la Unión Europea y que al final esto pues le preocupe a la gente. De hecho, el Eurobarómetro del año 2022 mostró que prácticamente 7 de cada 10 europeos, el 68% concretamente, creían que la corrupción estaba demasiado extendida en su país y prácticamente también 7 de cada 10 europeos consideraban que los esfuerzos de su gobierno por combatir la corrupción no eran eficaces. Además, tengo que deciros que más del 50% de las empresas, que es el 51% concretamente, pues si alguien quiere el dato exacto, pues el 51% de las empresas con sede en la Unión Europea creen que es poco probable que las personas o las empresas que sean corruptas en su país vayan a ser investigadas al final o denunciadas por la policía o los fiscales, lo cual pues refleja bastante desconfianza a nivel de protección jurídica y de seguridad de que si alguien la lía y alguien ha hecho alguna corruptela, pues vaya a la cárcel o pague lo que tenga que pagar. Por esta razón de inseguridad y de preocupación, la Unión Europea ha intentado cuantificar varias veces el daño a nivel económico que la corrupción puede llegar a suponerle cada año, pero esto evidentemente es muy complicado de medir, porque no siempre se tienen los datos, salen a posteriori, es complicado, ¿vale? Aún así, según la Comisión Europea, he visto que hay un dato y hay estimaciones que son muy conservadoras, es decir, han intentado hacer el daño mínimo de lo que supondría la corrupción a la UE para su economía, y ahora mismo al año se supone que le costaría al menos 120.000 millones de euros. Por tanto, es un buen pellizco y está bien que la Unión Europea meta mano en esto e intente prevenir los casos de corrupción. Entonces, ahora sí, vamos al lío. ¿Cuáles son las medidas que propone la Comisión Europea para prevenir la corrupción? Pues la Comisión, primero de todo, quiere obligar a los países a que garanticen el máximo grado de transparencia y rendición de cuentas en la administración pública. Obviamente no va a pedir otra cosa, pero por este motivo, siendo coherente con lo que propone, lo que quieren hacer es que en cuanto a los temas de declaración del patrimonio, el tema de lobbies, los grupos de presión y las puertas giratorias, lo que propone la Comisión es que los Estados miembros consigan asegurar que haya instrumentos de prevención y normas para que todo esto se gestione bien y se dé a conocer al público también cómo van avanzando los casos de investigación por algún problema, ya digo, pues el tema de lobbies, el tema de patrimonio que no se haya declarado por altos cargos, puertas giratorias y estas movidas. De hecho, lo interesante también de todo esto es que es la primera vez a escala de la Unión Europea que una propuesta de la Comisión Europea aborda la corrupción de los sectores público y privado en un único acto jurídico. O sea que hay muchas primeras veces, como veis en esta noticia. Y también se han establecido en este paquete de medidas de propuestas de momento obligaciones de seguimiento y presentación de informes para ver y demostrar que se cumple la normativa. Y no simplemente decir, proponemos esto, pero luego no exigimos un informe de seguimiento. Pues obviamente también se ha exigido. Por tanto, ¿qué va a pasar con esto? Por resumirlo un poco en una frase final. Todos los Estados miembros de la Unión Europea van a tener que hacer sí o sí
alguna adaptación de sus normativas actuales. Esto va a pasar con todos. No, pero mi país es muy bueno contra la corrupción. Me da igual, va a tener que pasar. Y lo curioso de esto, yendo al hilo del último comentario estúpido que acabo de hacer, es que la Comisión Europea ha señalado que los países donde se suele pensar que hay más corrupción es precisamente donde más marcos legislativos existen para castigarla. Mientras, en los países donde se suele pensar que no existen casos de corrupción o que son dioses impolutos que gestionan de manera perfecta la administración pública o privada, pues luego han visto que van a tener que ser los que más actualicen sus códigos penales a raíz de esta propuesta de la Comisión Europea, que veremos cómo sale adelante, cómo se aprueba y si hay cambios. Y Bernardo de Miguel, el corresponsal del país en Bruselas, destacaba algunos ejemplos de esto, de los países que van a tener que cambiar alguna de sus cosillas, de sus normativas actuales. Vamos a ver el hilo en Twitter, que lo tenemos por aquí. La Comisión Europea ha aprobado hoy, esto lo puso el 3 de mayo, ya os decía, era de inicios de mayo esta noticia, ha aprobado hoy su proyecto de directiva contra la corrupción, que por primera vez incorpora penas contra el tráfico de influencias, malversación u obstrucción a la justicia. Muchos más países de la UE de los que cabría pensar están en el punto de mira de la CE, Comisión Europea. En Alemania, por ejemplo, Bruselas, cada vez que diga Bruselas es Comisión Europea, ¿vale? En Alemania, por ejemplo, la Comisión Europea ha detectado la falta de participación del sector privado en la lucha contra la corrupción, según un estudio previo a la directiva publicada este año por la Comisión. En Francia, el organismo encargado de controlar la contabilidad de los partidos políticos y las campañas electorales no dispone de recursos suficientes, según el mismo estudio de la Comisión. Países Bajos ignora olímpicamente las recomendaciones de Greco, que ahora os contaré lo que es, para combatir la corrupción, como la de que sea incompatible el cargo de juez con el de parlamentario o la de establecer un código sobre conflictos de interés para altos cargos. O sea, que hay cositas, ¿vale? Seguimos. En Suecia, los lobbies están sin regular. Ojito, que luego hablamos de la Comisión Europea o del Parlamento Europeo, y con razón, pero no ponemos el mismo foco en los Estados miembros cuando toca hacerlo. En Finlandia no hay agencia anticorrupción, y desde 2017 no se investiga ningún caso de soborno extranjero, y la investigación de los ministros requiere un procedimiento constitucional especial. Y ojito, no nos libramos. Y en España, el mismo informe alerta sobre la falta de recursos del sistema judicial para combatir los grandes casos de corrupción, cuya fase de investigación se dilata durante años y años. Esto lo sabemos muy bien en España. De ahí a la impunidad solo hay un paso y la Comisión Europea quiere cortarlo. Ah, lo del Greco, que no lo he dicho. Lo del Greco es básicamente el grupo de estados contra la corrupción, pero es un órgano dentro del Consejo de Europa, que no es una organización, no es una institución de la Unión Europea. Y básicamente lo que pretende este Greco, este grupo de estados contra la corrupción, es mejorar la capacidad de los estados miembros del Consejo de Europa para luchar contra la corrupción. Es que es una redundancia todo, pero bueno. Esto es básicamente la noticia, así que en principio buenas noticias, valga la redundancia, porque la Comisión Europea mete mano a este asunto por primera vez a nivel de escala de la Unión Europea para sobre todo armonizar los delitos. Veremos esto, cómo se acaba llevando a cabo, qué tienen que cambiar los Estados miembros y como siempre, si surgen novedades o cositas interesantes a comentar sobre esta noticia, lo cubriré por aquí. Así que suscríbete al canal, déjate un rico like y vente a Twitch a verme en directo.